programa tenemos muchos invitados especiales. Son artistas, son poetas, escritores, ensayistas, pintores, que están involucrados con la universidad o participan en diferentes proyectos, como la maestra Coral Aguirre y Víctor Barrera en la revista Levadura. También tenemos charlas muy amenas con la artista visual Yasodari Sánchez. También tenemos otra plática con el pintor Salvador Díaz. Igualmente nos hablan de sus libros la escritora Gabriela Cantú Bestendar y también el poeta y psicólogo, además de narrador, Paulino Ordóñez. Disfruten el programa. Sí existían actividades para niños y jóvenes dentro de la Secretaría, pero eran un poco aislados. Eran programas que se hacían solamente en ciertos proyectos, en algunas fechas, en algunos programas ya permanentes. Pero la idea aquí, y pues bueno, agradezco al doctor Celso Garza la invitación a formar parte de esta coordinación, es para que exista un programa permanente de actividades para niños y jóvenes. Un programa, es decir, un programa integral, en donde durante todo el año se estén desarrollando programas únicamente para este sector, que son los niños y los jovencitos de 13 a 18 años. ¿Y ya han fijado objetivos generales, particulares? Sí, mira, el objetivo principal de la coordinación es acercar a los niños y jóvenes al arte y a la cultura. Todos los niños y los jóvenes tienen derecho a tener acceso a la cultura y es uno de nuestros objetivos principales. Que a través de estas actividades que se están desarrollando desde el año pasado, somos nuevos, tenemos un año apenas de haberse creado este programa. Sí. Y la idea es que a través de estas actividades que te platicaba, podamos acercar a los niños de las familias universitarias, pero también público en general, a que nos acompañen en estas actividades y tengan la oportunidad de desarrollar todo el potencial creativo e imaginativo que tienen los niños. Por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que están desarrollando por el momento o que empezaron a desarrollar en este año? Ajá. Mira, el año pasado empezamos con actividades a partir de la Feria del Libro de la Buen Leer y continuamos con el Festival Alfonsino, que también ya es un programa que tiene muchos años, y se insertaron actividades, se insertó un área infantil en este festival,
también en la Feria del Libro, en donde bueno, los niños podían consultar una programación de actividades tanto artísticas como creativas, es decir, talleres, espectáculos en todas las disciplinas artísticas. Y también, bueno, el campamento de verano, que fue una actividad muy, muy divertida para los niños. Estuvimos celebrando el año pasado los 100 años del escritor Roald Dahl, sí. Y el campamento de verano trató de homenajear a este escritor con actividades relacionadas con sus obras literarias, con los libros que escribió para los chicos, historias que casi todos conocemos. Y continuamos con algunas actividades como espectáculos en el aula magna, conciertos, algunos otros talleres. Y la idea es que este año, bueno, ya estamos en mayo, ¿verdad? Hemos continuado con esta programación. Queremos darle continuidad a todos estos programas. Ya estuvimos en la Feria del Libro de este año con una participación increíble, tanto de artistas dedicados al arte infantil como la participación de las familias, de los niños, de los papás. Próximamente tendremos el Festival Alfonsino. También tendrá su área infantil y juvenil, en donde habrá algunos espectáculos de música, talleres de creatividad, espectáculos de narración oral. Y un proyecto que me entusiasma mucho, que acabamos precisamente de estrenarlo este fin de semana pasado, es La Linterna Mágica. Es un programa de cine, es un cineclub para niños de 6 a 12 años, en donde los chicos conocerán algunas proyecciones que quizá no conozcan en todos los géneros cinematográficos, desde el cine mudo hasta el cine actual. Y lo interesante de este programa es que los chicos tienen otra mirada hacia las películas, es decir, se les da un poco de conocimiento de la historia de la película, del productor, del director, de cuáles son las características principales de esta película, por qué es tan importante esta película. Y todo eso a través de una animación escénica. Para esto contamos con la colaboración de Foco Teatro. Ellos están encargados de la animación escénica y entonces reciben a los niños con toda esta información para posteriormente ver la película. Se llama La Linterna Mágica y es un programa que tendremos en operación a partir de este pasado abril hasta diciembre. En tu experiencia, ¿cómo has visto la dinámica relacional con los niños de esta nueva generación, de estas nuevas generaciones hace unos 10 años, por ejemplo? Estos niños que están enfocados en redes, que tienen una participación más interactiva en programas de museos, centros culturales. Fíjate que sí, la diferencia es tremendísima. Hay una brecha generacional súper amplia. Me ha tocado trabajar, bueno, tengo ya entre 15 y 18 años trabajando en cultura infantil y no existía este boom de redes sociales. En otras dependencias. Sí. Y bueno, no existía este boom de redes sociales, ni tampoco este boom tecnológico. Entonces, hay una diferencia muy importante. Los niños de hace 10 años jugaban mucho y su capacidad creativa era mucho mayor, su potencial creativo era mucho mayor. Tenían contacto con la naturaleza, con los juguetes, no tanto, a lo mejor un poco con la televisión, pero era un contacto más hacia el exterior. A los chicos de ahora, pues es un trabajo de verdad muy intensivo trabajar con ellos, porque es esta parte de aprovechar esta nueva era tecnológica en la que ellos ya nacieron y sacarle provecho, es decir, a través de la tecnología ellos también pueden tener acceso al arte y a la cultura. ¿Estás hablando de qué edades, por ejemplo? Bueno, los públicos a los que invitamos a las actividades pueden ser a partir de 4 años y hasta los 12 en el público infantil y en el público juvenil de los 13 a los 17, más o menos, en adolescencia total. ¿Por qué la importancia de fomentar el arte y la cultura para los niños, para los jóvenes en esta edad tan temprana? Porque es fundamental para el desarrollo de los niños. Estar en contacto con el arte es fundamental para su desarrollo. ¿Cuáles son los aspectos? ¿Es sensibilidad, inteligencia? Creatividad, imaginación. Es importantísimo que acerquemos a los niños desde muy chiquitos. Desarrollan los sentidos. Hemos explorado un poco también con la primera infancia, con esta etapa en la que los niños son muy pequeños, desde 0 a 3 años, 4 años, de la primera infancia. Y bueno, ahí en esa etapa es desarrollo de los sentidos en su máxima expresión. Muy bien, ¿qué otro proyecto está por dar a conocer o nos esperamos?
Pues después del Alfonsino seguiremos con el campamento de verano. Muy bien. Será una sorpresa, todavía no les puedo adelantar mucha información, pero le daremos continuidad a este programa y estaremos al pendiente también de las sugerencias que a veces nos hacen los papás en cuanto a que ellos nos dicen de qué tienen ganas los niños y nosotros los escuchamos, pero vamos a dar continuidad a este programa que ya hemos desarrollado. Muy bien, pues muchas gracias, Priscila Narro. Gracias y nosotros continuamos con su programa Crónicas Marcianas. Gracias, Armando. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues, la escuela de verano es un público. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo.
honrado de estar con el maestro Víctor Barrera Enderle, que es el presidente, ¿sí?, de la revista Levadura, y con la maestra Coral Aguirre, que es la directora general. Sí, pero no he podido superar a Víctor. Muy bien. El proyecto de Revista Levadura ya tiene varios años, donde participan ensayistas, escritores académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo surgió Levadura? Bueno, Levadura, a mi modo de ver, surgió de un encuentro, un tipo taller que organizaron los compañeros, colegas de la universidad, Víctor Barrera, Roberto Caput, Jaime Villarreal, en donde se empieza a trabajar desde la perspectiva de los estudios culturales. Muy bien. Y por X razón fui convocada, precisamente a causa de mis letras, de esta cosa mía de escribir sobre Argentina y sobre México, que tiene que ver con los sesgos y los cruces que proponen los estudios culturales en toda su magnitud, ¿no? Entonces fui invitada y los conocí, ya los conocía de vista, a Víctor sobre todo, y a Jaime éramos amigos de hacía tiempo, pero no en términos así profesionales. Entonces me gustó mucho y nos quedamos y el grupo pues se consustanció, estudiamos mucho, escribimos, empezamos a hacer ensayo, trabajo ensayístico y ahí una cosa lleva a la otra, pues teníamos que tener una identidad. Claro. Y la identidad siempre es una revista. Sí, pero fue electrónico el origen. No, el origen, la primera intención fue la revista impresa, sí, con una periodicidad tal, etcétera. Sí. Pero luego nos dimos cuenta también por asuntos de lo más pragmático, lo material, que es una parte también que nos interesa mucho de la cultura, su dimensión material, iba a ser más complicado. Entonces empezamos también un poco por la coyuntura a pensar en la posibilidad del medio electrónico y fuimos aprendiendo de las dos. Yo tenía experiencia con revistas impresas, por supuesto, había sido director de Armas y Letras, y todos teníamos una vinculación con la revista impresa. Claro. Nos formamos leyendo colaboradores. Y además colaboradores, lectores, de toda esa tradición latinoamericana. Han publicado libros de ensayos, de análisis, premios nacionales e internacionales, bueno, el maestro en dramaturgia también. Y ensayo, claro. Y nos habíamos formado leyendo las revistas emblemáticas latinoamericanas, ¿no? Claro. De Origen, Casa de las Américas, Vuelta, etcétera. Entonces, un poco pensando en eso, queríamos traer o retomar varias tradiciones a la vez, ¿no? La de la revista, por un lado, la del suplemento cultural, que lo sabemos en esta época actual está en transformación o en extinción, desgraciadamente. Sí. Entonces, tener un poco de esos elementos y combinarlos con la época actual, con la tecnología, con las ventajas de estos medios, de estos nuevos soportes, pero también que tuviera una identidad un poco como revista impresa. Entonces manejamos, por ejemplo, una periodicidad mensual, como si fueran números. Sí. Es decir, uno en el espacio digital puede subir, y de hecho lo hacemos también, combinamos los números mensuales con las notas que responden a coyunturas específicas. ¿Llevan cuántos años con Levadura? Entramos en el 2015. Exacto, finales de 2015. Sí. Finales de 2015, pero como decía Coral, pero con continuidad absoluta, ¿eh? Nunca falló un número, claro, ni una posibilidad de hacer la vinculación de mes a mes. Y ahora que llegamos ya al tercer año, diríamos casi, pudiéramos decir que hay una renovación tanto en el equipo como entre nosotros mismos en cuanto a perspectivas, y hay algo que yo quisiera acentuar, que nos vincula nuestro profundo amor a América Latina, claro, y nuestro deseo de proponer, hacer que se vislumbre, que se advierta siempre esta cuestión latinoamericanista y esta identidad que sabe que no vive en el centro del mundo, en Europa, sino, como decía Alfonso Reyes, en el filo de la navaja, ¿no? Claro, entre una cultura y otra. Y el cruce también, o sea, no solamente la cadena, nos interesaba salir también, encontrar, o sea, es un medio donde confluyen diversos colectivos,
su nombre, su título, podemos decir, es colectivo de colectivo, ¿no? Claro. Nos interesa agrupar a otros grupos, gente de teatro, gente de comunicación. Hay una dimensión de televisión, Levadura TV. Sí, también. Exacto. También hay entrevistas con, bueno, vino Yoconda Belli, por ejemplo, ¿no? La nicaragüense. Entonces, tenemos como muchos frentes y muchos grupos de editores al interior también. O sea, es como una comunidad de comunidades. Y hay reseñas y ensayos. Ensayos, fundamentalmente creaciones. ensayos. Claro. Tendemos a proponer, estimular, auspiciar la escritura y sobre todo esta escritura ensayística, Claro. que como dice Víctor, es esa escritura creativa, inquisitiva, crítica. Claro, tan necesarios en esta sociedad, en estos tiempos, que haya continuidad de aquellos grandes ensayistas, con todo respeto, los argentinos, los colombianos, Rodó, como tú hiciste un trabajo. ¿Cuál es la dirección peruanos. electrónica? Peruanos. De la revista es Sí. revistalevadura.mx y ahí pueden navegar, verla. Tiene un diseño también que la gente que ha trabajado, mucha gente con diseño muy bien, nos han ayudado mucho a que sea manejable, a que sea agradable para el lector. Y fácil. de El manejar. anuario de la revista se puede localizar en la Casa Universitaria del Libro, El Padre Mier y Vallarta. Exactamente. Quería preguntar si yo quiero colaborar o si el público quiere colaborar. Ahí hay una sección que diga colaboraciones, hay un correo, redacción@revistalevadura.mx. Si quieres colaborar, seremos tan felices. Gracias. Y de hecho, qué bueno que nos Que lo haces dices. la oportunidad porque nos interesa mucho recibir Claro, material claro. constantemente, ¿no? Estamos siempre invitando, diciendo que las páginas de Levadura están abiertas porque es parte fundamental de la vitalidad de la revista. Y teniendo en cuenta que no tenemos ningún capital económico, son precisamente los ensayistas, La los solidaridad intelectuales, la solidaridad Claro. de gente como ustedes que nos permitiría crecer y que nos permite crecer, porque el aporte escritural, el aporte de un ensayo, de un trabajo, de una visión, como la de Gaby Cantú, por ejemplo, que es nuestra colaboradora desde el primer día. Tenemos gente que son colaboradores como Jimena Peredo, el poeta Zambrano, Eduardo Zambrano. Eduardo Tinajero no está escribiendo también. Hemos sacado reseñas de ahí. Sí. Tenemos una sección de poesía Sí. donde Carolina Holguín hace también una bien. edición crítica e invita poetas y jóvenes. son colaboradores desde el primer día con toda generosidad y solidaridad. Sabemos que hay jóvenes interesados en participar y aquí está lanzada la invitación. Muchísimas Muchas gracias y felicidades. Hernando, gracias. A cantar a una niña yo le enseñaba y un beso en cada nota siempre le daba, siempre le daba. A cantar a una niña yo le enseñaba y un beso en cada nota siempre le daba, siempre le daba. Aprendió tanto, aprendió tanto, aprendió tantas cosas menos de canto, menos de canto. El nombre de las estrellas saber quería y un beso en cada nombre le repetía, le repetía. El nombre de las estrellas saber quería y un beso en cada nombre le repetía, le repetía. Qué noche aquella, qué noche aquella en que le di mil nombres a las estrellas, a las estrellas. Ay, qué cielo tan estrellado. Luego se fue la noche, vino la aurora, se fueron las estrellas, qué bellas horas, qué bellas horas. Luego se fue la noche, vino la aurora, se fueron las estrellas, qué bellas horas, qué bellas horas. Y me decía, y me
porque no habrá estrellas también de día, también de día. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. I can't see me loving nobody but you for all my life. Yasodari, ¿cómo te interesaste en la migración indígena en Monterrey? Pues es que mi interés más que migración tenía que ver con el espacio público, porque siempre he trabajado el espacio público. La cosa es que a veces no sabemos o no entendemos qué es un espacio público y ahí es donde se detona pues todo y cómo se construye la ciudad y esta cosa de que siempre hablan, ¿no?, de la identidad y que la identidad pues no puede ser nunca estática, sino más bien siempre está en flujo. Y un poco fue la reflexión desde el narco, desde el huracán Alex y desde estas nuevas como formas de entender lo que se construyó, ¿no?, a partir del huracán Alex, ¿no? Nuevas vialidades, otro tipo de urbanismo. Entonces, de alguna manera estuvo como la ciudad como blindada para que ciertos grupos estuvieran en esos espacios. Y de ahí nace la reflexión sobre pues, la población centroamericana, la población indígena y los otros tipos de grupos y comunidades que habitan, ¿no?, en la Y ciudad. como artista has registrado este movimiento de la migración indígena en Monterrey en videos, en instalaciones también, y también en bordados en otros idiomas, en idiomas indígenas. Sí, también ha sido, pues es una reflexión en principio que pueda tener acceso, como el video documental, que el video documental lo presentamos en el FIC. El año pasado estuvo en Argentina y este año va a estar en Granada y tiene que ver con cómo llega específicamente a un periodo importante de migración en la ciudad que fueron los 90s, con otomís, nahuas y mixtecos. Y bueno, eso, pero aparte tengo una reflexión sobre instalación, acciones, entonces he estado sobre el tema de la sobre migración. el tema de la migración, específicamente
Me interesa, sí, mucho los indígenas porque hay un desconocimiento en la ciudad sobre estos grupos, que hay muchos, o sea, los más grandes pues obviamente son los nahuas, pero también hay otros grupos que están llegando, tanto que, bueno, quizás ahorita está como muy hablado, pero por ejemplo la migración coreana es algo así que está... Otro fenómeno, ¿no? Otro fenómeno, entonces quién sabe qué vaya a pasar de aquí a 10 años, porque pues parece que no, pero puede llegar otra migración, una migración, no sé, o sea, no sé, nadie pensó, yo creo que iban a llegar los coreanos. Claro, por pero ejemplo. volviendo a la migración indígena, que de veras es un tema que sé que se ha tratado, pero no de manera específica, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este video que ya ha sido aceptado a nivel internacional? Pues este video lo inicié a partir del 2013. Estuve en producción 2013 y 2014. El 2015 fue de postproducción, pero sí fue como muy cansado porque había comunidades que no te aceptan y es lógico, porque hay una resistencia, porque Nuevo León tiene el primer lugar de discriminación según la CONAPRED, o sea, Sí. entonces... ¿Y cómo lo hiciste? ¿Sabían español por su castellano? Sí, hablaban pues eran nahua, otomí y mixteco, y pues Nahua, sí está mixteco. y otomí, y sí está en español, obviamente hay pedazos, Sí. momentos, secuencias donde pues la gente está hablando, las personas están hablando en su lengua, pero sí es importante, uno, que nosotros reconozcamos qué grupos hay aquí, porque precisamente una ciudad se construye de diferencias, y yo creo que el fenómeno migratorio no es pensar quién viene, sino qué pasa alrededor de la migración. ¿Y qué más? Y otra de las cosas es que también los grupos cuando llegan aquí hay obviamente un shock, pues, puesto que la ciudad, ¿Dónde viven, perdón, esas comunidades mixtecas, otomís? Aquí en el área metropolitana. Sí, bueno, aquí los otomís están en Lomas Modelo, que es aquí en Monterrey, Sí. es rumbo para Topo Chico. Esa fue la comunidad que grabamos también. Los nahuas de Arboledas de los Naranjos en Juárez, nahuas de Escobedo, en la Fernando Amilpa, y también grabamos los mixtecos en la Héctor Caballero en Juárez. Fueron los 3 grupos que son un porcentaje muy grande, pero aquí hay mazahuas, zapotecos, también tzotziles, o sea, Tenec, hay un grupo muy grande de Tenec. Es decir, hay muchos grupos, pero sí hay desconocimiento. ¿Los Tenec son los lacandones? No. No, los Tenec vienen muchos bueno, también de la sierra, en San Luis, Potosí, que son los que nosotros encontramos. Pero hay comunidades también allá en Santa Catarina, por ejemplo. También estuvimos dando un curso de foto a niños y adolescentes indígenas urbanos, y hay una gran cantidad de niños allá, o de nueva generación, Claro. más bien. De hecho, se han organizado ya organismos, valga la redundancia, asociaciones civiles en pro de estas comunidades. Sí, hay, por ejemplo, las más fuertes, Siguame, Mochilla y Cihuacali, Casa de la Mujer Indígena, pero pues también está el Árbol de Todas las Raíces, también está Enlace Potosino, por mencionar algunas que también están haciendo actividades, pero de cualquier manera falta mucho más, y Pero sobre sí hay- todo Ajá. participación ciudadana. Yo Ok. creo que es lo más importante. Y hay concientización, hay conciencia de la comunidad regiomontana en torno a esta migración, a estos hermanos. Pues no tanta, o sea, mucha gente así me pregunta de que, bueno, si hay, ¿dónde están? Y si dónde están, seguro son nada más los de la Alameda, por ejemplo. Y- ¿Dónde pueden ver tu video? Tus instalaciones se exhibieron en la exposición Atlas de Supervivencia. ¿Dónde más, por ejemplo? Pues ahorita por lo pronto pretendemos proyectarlo en un espacio cultural, todavía no tenemos la fecha, Muy bien. pero solamente está el teaser y esto en redes sociales, en internet, en YouTube y en Vimeo. Muy bien, además de artista, docente universitaria e igualmente investigadora. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias.
llegaste a esta novela corta? Es novela corta. ¿Hamburgo está en alguna parte? Hamburgo en alguna parte. En alguna parte. Pues mira, Hernando, yo siempre tuve la inquietud de escribir una novela. De hecho, en algún momento hice pues, un ejercicio que no salió exitoso y lo dejé. Y ahora estuve haciendo un esfuerzo mayor. Para mí era muy angustiante tener un texto abierto por tanto tiempo. Tú sabes que la poesía se trabaja de manera fragmentaria, aunque haya una arquitectura de un libro, aunque haya a veces un hilo narrativo incluso, Sí. pero se trabaja de manera más fragmentaria, ¿no? Entonces para mí era difícil y era como un asunto de angustia, y lo que hice fue trabajarla en fragmentos, como yo he trabajado, como generalmente se trabaja la poesía, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso fue lo que me permitió llegar a tener una serie de fragmentos suficientemente grande para luego empezar a armar este rompecabezas que me hice y tejer una tensión narrativa, ¿no? Y luego me he dado cuenta que mucha gente trabaja así, la novela, de manera fragmentaria, ¿no? Pero bueno, la arquitectura la compuse ya que tenía todos los fragmentos. Porque ¿Cuánto tiempo llegaste a trabajar la fragmentación? Caray, es que yo creo que desde que empecé a escribir los fragmentos hasta que ya fue la última revisión, el trabajo que hice con 27 editores, Así se llama la editorial. que así se llama Sí. la editorial, pues fueron yo creo que unos 3 años, porque fueron periodos de más trabajo y luego dejaba descansar la novela, luego regresaba, retrabajaba, cambiaba, hacía, y luego alguna tallereada que hice con algún colega, y finalmente este trabajo que hice en conjunto con la editorial, ¿no? Para pues amarrar ciertas tuercas y ya tener el producto final pues lo mejor posible, lo mejor que me fue posible a mí hacerlo, ¿no? ¿Fue difícil trasladarte o desplazarte de la poesía a la fragmentación o fue más fluido? Mira, yo creo que escribir es muy difícil, así de sencillo. Sí, ¿verdad? Sí. Mucha gente piensa que es Que muy fácil. Sí, y te salen con que el que se le da, se le da. Pues, no. O sea, la verdad es que tú lo sabes, como creador que eres, como escritor, uno tiene que pues hacer mucho esfuerzo para escribir. Obviamente que sí hay textos que fluyen más rápido que otros, o sea, en el sentido de que le salen más rápido a uno. Yo esta historia de Hamburgo en alguna parte la tenía que contar. Cuenta la historia de una mujer que nació en los 40 y que, bueno, tiene que pasar una serie de, digamos, no pruebas, sino que conforme va viviendo, va atravesando una serie de eventos inesperados, como es la vida, y en un momento en que la mujer no podía escoger mucho las actividades que quería hacer, ¿no? Entonces se atraviesa el periodo de la Segunda Guerra Mundial, parte de la historia tiene que ver con una educación muy férrea, muy estricta, parte tiene que ver con su pasado alemán, la familia del padre, el padre es alemán. Entonces, hay algunos tintes ahí que tienen que ver con mi familia, con mi antepasado, pero obviamente que es una ficción, ¿no? Es un familiar, pero tú elaboraste una ficción. Sí, no, es ficción, Sí. pero yo investigué sobre la época de los nazis en México y en Monterrey en particular, porque yo sé que mi abuelo, por ejemplo, fue de las juventudes hitlerianas, y así fueron todos los alemanes que vivían aquí, en esta época. So pena de ser Sí, asesinados. no sabían en realidad lo que estaba pasando, qué estaba haciendo Hitler en Alemania, ¿no? Entonces, creo que muchos muchachos se entusiasmaron, además muchos otros fueron como orillados a ser parte del movimiento. Y bueno, un poco todo eso me daba curiosidad y me pesa un poco, ¿no? Me pesa ese pasado, valga la cacofonía, Sí. pero me interesó mucho investigar sobre el tema, y no es una novela histórica, sino que es una novela que está como contando
un problema familiar, pero está situado en un momento histórico, ¿no? Claro. Tiene que ver con el crecimiento del ser humano, con el ser mujer, con cuestiones de familia, con cuestiones del Sí. exilio. Algunos, disculpa la interrupción, algunos escritores comentan que en ocasiones tienes saldos que tener que responder. En este caso, historias personales, de secretos, de parientes, de que nadie se acordó del tío, de la tía, que se olvidaron por determinadas circunstancias. ¿No es este el caso? Pues no están olvidados, pero de alguna manera para mí era importante fijar la historia. Mientras no esté fija la historia, fija me refiero escrita, ¿verdad? Claro. Las generaciones que nos Sí, porque, siguen. perdón, yo puedo platicar de que tengo 5 novelas en la cabeza y así mucha gente te platica. Claro. Pero otra cosa es sentarte y redactarla. Claro, entonces creo que es algo que además es, en realidad, como te digo, es una pieza literaria, ¿no? Pero sí tiene tintes familiares, precisamente porque era una historia que yo quería contar, ¿no? Tenía la necesidad de decir, de hablar de las mujeres de ese momento y de las mujeres hoy, que somos las que estamos heredando, digamos, lo que aquellas mujeres hicieron primero que nosotros, ¿no? Pero eres una de las pocas ganadoras del Premio López Velarde de Zacatecas. De hecho, en el 2012, con un libro de poesía. Es verdad. Eres la primera mujer, ¿no? Sí, en 30 años fue el premio número 30. La verdad fue un gozo tremendo, una sorpresa tremenda. Yo había trabajado arduamente en Material Peligroso, que es el título del libro, y pues lo mandé, pero pues ya había participado en otros concursos con otros libros y pues nunca había ganado alguna mención honorífica, pero realmente cuando me llamaron, me dieron la noticia, pues sí estaba, que no me la creía, ¿no? En realidad, sí fue una noticia importante porque, bueno, el premio es uno de los más importantes en el país y porque además se lo ganaba una mujer, ¿no? Gana mujer el premio López Velarde, ¿no? Entonces era como... Y curiosamente, después de que yo gané, otras 2 chicas ganaron. Sí, exactamente. Como, bueno, docente universitaria, tus libros se han presentado en la Feria del Libro de la máxima casa de estudios. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti. Continuamos con el programa. Creo que es lo máximo primordial. Con Hay gente que se espera, sí, porque hay gente que se espera a las hadas y la inspiración. Dedicado al símbolo de Monterrey, de don Antonio Tanguma el Chotis, Cerro de la Silla. Vamos bailando con el Cerro de la Silla, este Chotis para disfrutarlo de un jalón. Aunque bailarlo no sea cosa tan sencilla, llevando el ritmo se acelera el corazón. Paso pa' atrás. Las grabaciones del programa Crónicas Marcianas se han desarrollado en el edificio del Colegio Civil Centro Cultural Universitario, que fue la sede donde nació la Universidad Autónoma de Nuevo León hace más de 80 años. Igualmente, del próximo 11 al 31 de mayo se va a desarrollar el Festival Alfonsino 2017, teniendo en el espacio del aula magna del Colegio Civil las principales actividades, aunque se van a desarrollar
también en otros espacios universitarios. Les recordamos y les anunciamos que vamos a hacer grabaciones de este programa de Crónicas Marcianas en la Hacienda de Suazua, en el Teatro Universitario, en el espacio de la Casa Universitaria del Libro, en la Biblioteca Magna, que son espacios para la misma comunidad universitaria y el público en general. Disfruten Crónicas Marcianas y a ustedes muchas gracias por sintonizarnos.